Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Roxana Palacios, vicepresidenta de la Unión Nacional de Educadores. Bienvenida, Roxana, gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo han recibido ustedes esta decisión de la Corte Constitucional de alguna manera ratificar la constitucionalidad de la Ley de Educación Intercultural? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fernando, muchísimas gracias por la invitación y saludar a su teleaudiencia. La Corte Constitucional ha ratificado, como usted lo ha dicho, era nuestro objetivo el momento de las movilizaciones, de varias acciones que finalizaron con la huelga de hambre, pues se ratifica este derecho humano de los ecuatorianos y ecuatorianas a educarse con responsabilidad del Estado. Por eso es que le decimos esto es una victoria para el magisterio y el pueblo. Ahora, la Corte Constitucional ha hecho también algunas observaciones, ha criticado fuertemente la decisión de la Asamblea anterior, del gobierno anterior, de aprobar una ley sin el sustento económico y financiero, sobre todo en lo que se refiere al incremento de los sueldos, que entiendo va por un 40% de sueldos a los educadores, por un lado. Por otro lado, el tema de las jubilaciones en régimen especial. El tema tendrá que ir a la Asamblea Nacional para que la Asamblea nuevamente lo analice, dé el sustento de cómo se va a financiar esto. ¿Esto no les preocupa a ustedes? Porque si bien es cierto en este momento es una victoria, pero ¿qué podría pasar a futuro? Justamente el día lunes a partir de las 10 de la mañana el Magisterio Nacional se concentra en el Parque del Arbolito para asistir a entrega de un documento con todas las propuestas en las cuales se debatirán en las mesas que el señor presidente ha planteado y que le tomamos la palabra, porque es urgente la aplicación de los mecanismos, las formas, el reglamento de la ley, pero también de cómo se va a resarcir estas omisiones. Usted ha hecho muy claro, la Corte nos dice que es inconstitucional el alza salarial. Lo que dice es que se debe dar a conocer el financiamiento, y por eso nosotros también en estas mesas de trabajo que el señor presidente ha ratificado y dijo que va a respetar lo que dice lo que diga la Corte en su dictamen, pues ahora el día lunes entregaremos este documento de cómo nosotros entendemos este financiamiento para que puedan las dos funciones del Estado debatir, discutir y entregarle también ese derecho a los maestros y maestras. Hay ese llamado del presidente de la República a estas mesas de diálogo, pero en este documento, ¿qué plantean? Adelántenos un poquito de qué plantean ustedes precisamente para viabilizar la aplicación de la ley, la correcta aplicación de la ley, tal como ha dicho el presidente. Y no sé si allí se va a plantear también el tema precisamente económico, el tema financiero, que es diríamos, de los más importantes, de los más preocupantes. Sí, uno de los artículos que ha sido ratificado por parte de la Corte, que no tiene observaciones, es el artículo 20 de la ley reformatoria, la LOEI. Es la médula ósea, como decimos los maestros, de lo importante que tiene que ver este artículo. Y nosotros en este documento le planteamos dos cuestiones, vamos a plantear dos cuestiones, estamos trabajando este documento en el que es responsabilidad del gobierno hacer el reglamento, y también le entregaremos una propuesta del reglamento a la ley. También el tema de la discusión de la proforma presupuestaria para estos últimos 6 meses y para el próximo año 2022. También tenemos que plantear la recuperación de los 900 millones de dólares que se retiró en el 2020. Tiene que plantearse eso, porque eso le está diciendo la Corte. Los 900 millones que se retiraron en el 2020 a causa de la pandemia se tiene que recuperar. El gobierno está obligado a entregar ese recurso que tiene que ver con la aplicación del artículo 20 de esta ley. Si revisamos la página del SRI, vemos que grandes
corporaciones, grupos económicos han elevado sus utilidades en pandemia. Por lo tanto, uno de los aportes podría ser de estas grandes empresas, de cobrar lo que adeudan también estos grandes grupos económicos o empresas, que se recupere para la aplicación de la ley de educación, no solamente de los recursos para los maestros, porque ahí está el reintegro de los maestros. También el precio del petróleo, Fernando, usted sabe que el cálculo fue con un precio distinto al que tenemos ahora en el precio del petróleo. Ahora, 900 millones que usted dice se tienen que devolver, pero a esto se sumarían 2.170 millones, por lo menos es el cálculo que han hecho con la aplicación ya de la ley en la práctica, es decir, estamos hablando de alrededor de 3.000 millones que el Estado ecuatoriano deberá conseguir en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica. ¿Usted le ve viable en la práctica? Cada centavo que se invierta en educación es para el desarrollo del país. Siempre decimos que la educación es la base fundamental del desarrollo de los pueblos. Ahora el señor presidente tiene la oportunidad de debatir, de discutir las fuentes de financiamiento que nosotros, el Frente Popular, el FUD, la UNE, le tenemos entregado ya desde el 2 de junio. Pero sentémonos a conversar de dónde están las fuentes de financiamiento. Si no escucha al pueblo ecuatoriano sus propuestas, que también son técnicas, que también son realizadas por economistas, que también apegados a la Constitución con los juristas, también el pueblo, los obreros, los maestros, tenemos quienes nos ayudan en estas propuestas, y sentémonos a conversar en estas mesas de diálogo. Ahora, no solamente es el tema del presupuesto general, sino también la situación a la que está abocado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el tema de la jubilación, jubilaciones en régimen especial, me parece que se llama el de los maestros. Eso implica una nueva erogación a la ya alicaída economía del IES. El Estado le debe, por salud, el Estado le debe el 40% al IES, el Estado le debe solicitar a las cuentas claras cuánto mismo se debe en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y pagarles, tienen que pagarlas, pero además debe el gobierno a través del Ministerio de Educación desdoblar las partidas que son 8.000 partidas de maestros jubilados que han renunciado y que lamentablemente en esta pandemia han fallecido. Debe desdoblarlas, no suprimirlas como se está haciendo en estos momentos. Un maestro que se jubila significa 1.5 de ingreso de unas nuevas partidas, es decir, 2 maestros jubilados generan 3 puestos de trabajo nuevos para aportar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque también se sostienen los jubilados con los activos. Es uno de los principios de la solidaridad, pero se está suprimiendo. Por eso es que en estas mesas y en este documento solicitaremos de que se desdoble las partidas, los jubilados que ya tienen las partidas. El reintegro de los docentes ya tenían en el presupuesto las partidas para los docentes que fueron despedidos. Entonces hay que devolverles esas partidas a los maestros. Una cuestión final a propósito de las medidas adoptadas por la Unión Nacional de Educadores, por grupos de maestros, medidas extremas, como por ejemplo esta huelga de hambre en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay. ¿Cómo están estos maestros? Entiendo que ya se terminó la huelga de hambre, pero ¿cómo es el estado de salud de estos maestros que han estado, entiendo yo, que alrededor de un mes en esta situación? El Consejo Nacional de la UNE, dirigido por nuestra compañera presidenta Isabel Vargas Torres, se instaló la huelga de hambre el 2 de julio, en donde los maestros entregaron su vida en 32 días de huelga. De la misma manera, el Consejo Nacional, frente al objetivo cumplido por esta huelga de hambre, porque el objetivo era que la Corte ratifique la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y así lo ha hecho. Por lo tanto, el día de ayer se levantó los 100 huelguistas de 14 provincias en el país, pues la UNE con su responsabilidad estamos vigilando, monitoreando. Queremos agradecer a los médicos, a bomberos, Cruz Roja, a los médicos que estuvieron totalmente todos los días de tiempo completo, 24/7, monitoreando la salud de nuestros compañeros, y continuamos en esa línea. Muchos han sido trasladados a centros de salud, al IES, otros a clínicas,
otros en sus casas están siendo atendidos, pero todos los maestros, los 100 maestros están siendo atendidos por parte de la ONU. Gracias, Roxana Palacios, vicepresidenta de la Unión Nacional de Educadores, por acompañarnos en esta comparecencia, en este diálogo. Hacemos una pausa en Telegrama Noticias y volvemos con más.